Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos para continuar con nuestra serie de enseñanzas expositivas. Y vamos a leer básicamente en el capítulo 23, aunque hay un versículo suelto del capítulo 22, que es el último, el verso 30, que básicamente hace unidad con los versos que vamos a leer ahora. Capítulo 23, en los versos del 1 al 11, pero vamos a empezar desde el verso 30 del capítulo 22 para poder entender mejor el texto. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En esta mañana vamos a tener la segunda enseñanza, que lleva por título Testificando en medio de la persecución. Recordemos que ese fue el título de la enseñanza pasada. Y esta enseñanza llevaría el mismo título, no sería la segunda parte porque vemos el mismo tema central, que es el apóstol Pablo dando testimonio en un contexto bastante difícil y peligroso. Y como ustedes han visto, hemos tomado introducciones que tienen que ver con varios héroes de la fe en la historia de la iglesia, porque es consecuente con lo que está pasando en nuestro texto. Ahora, en medio de la Reforma Protestante, muchos valientes cristianos mantuvieron su fe a pesar de enfrentar persecuciones realmente brutales. Cuando nosotros vivimos en un tiempo como este, en donde todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede dar su opinión, usted puede proclamar su fe sin ningún problema. La verdad, uno no llega a entender 100% lo terrible que fue para muchos hermanos que vivieron en otros contextos distintos a nosotros el poder proclamar la fe, el evangelio o su testimonio. Uno de los mártires de la historia de la iglesia fue John Hopper, un ferviente reformador inglés y obispo en Gloucester. John Hopper fue conocido por su firme compromiso con la pureza de la doctrina y la práctica cristiana. Se opuso a los excesos y corrupciones de la Iglesia de Inglaterra, y en una época
en la que la adhesión a la fe reformada significaba arriesgar la vida, Hopper no titubeó en predicar el Evangelio. Ahora, en 1555, durante el reinado de María I, conocida como María la Sangrienta, quien hemos mencionado varias veces y bajo cuyas manos cayeron muchos hermanos, Hopper fue arrestado e encarcelado por sus creencias. Pero a pesar de sus duras condiciones de su encarcelamiento, Hopper fue uno de los hermanos que nunca se retractó. Nunca. El 9 de febrero de 1555, Hopper fue llevado al lugar de su ejecución en Gloucester. Fue atado a una estaca y quemado vivo. El asunto es que su muerte fue lenta y agonizante debido a la mala preparación de la hoguera. Pero mientras las llamas consumían su cuerpo, se escuchó a Hopper orar y animar a los que estaban presentes. Antes de morir, sus últimas palabras fueron: mi conciencia es tan recta y clara en esto, que si 1000 veces moría en mi cuerpo, aún una vez más moriría por la fe. En medio de las llamas, consumiendo. Moriría una vez más por la fe. Mi conciencia está tranquila. Esa fue su expresión. Ahora, ¿era Hopper un superhombre, un cristiano superdotado? No, fue un imitador de aquellos que, como el apóstol Pablo, dieron valiente testimonio, aún en medio de la persecución. Vimos que Pablo primeramente dio testimonio al pueblo judío y ahora lo haría ante los líderes judíos. En la enseñanza pasada vimos que dio testimonio delante del pueblo, ahora daría testimonio delante de los líderes del pueblo. Así que vamos a ver en nuestro primer punto, en Hechos 23, del 1 al 5, cómo Pablo defiende su conciencia. Este es muy interesante y vamos a aprender algunos asuntos aquí. Pablo es llevado ante el Sanedrín, ¿sí? Recordemos que él había regresado a Jerusalén después de sus viajes misioneros, había estado predicando el evangelio a los gentiles y al llegar se reunió con Santiago y los ancianos de la iglesia en Jerusalén, quienes le aconsejaron que se purificara y pagara los gastos de 4 hombres que habían hecho voto para mostrar a los judíos que ellos respetaban la ley y la tradición cultural del pueblo. Sin embargo, algunos judíos vinieron a Asia, vieron a Pablo en el templo y lo acusaron con mentiras, falsamente, de haber introducido gentiles en el área restringida del templo. Y esta acusación provocó un tumulto. Pablo fue arrastrado fuera del templo y casi linchado por la multitud enfurecida. Solo la intervención del comandante romano, cuando hablamos del tribuno, estamos hablando del comandante romano, ¿sí? Tenía una legión de soldados a cargo, y él arrestó a Pablo e impidió que fuera asesinado. Pablo, protegido por los soldados romanos, pidió permiso para hablar a la multitud. Todo esto lo vimos en la enseñanza pasada, muy bueno resumir para que caigamos o aterricemos en la enseñanza de hoy. Ahora, Pablo dio su testimonio al pueblo, dio testimonio de su conversión y su llamado a predicar a los gentiles, y aunque la multitud lo escuchó en silencio, cuando ya mencionó lo de su misión a los gentiles, esto provocó un estallido de furia y que clamaran por su muerte. No conviene que este hombre viva, hay que quitarlo de la faz de la tierra. Para el comandante, el tribuno, queriendo entender las acusaciones contra Pablo, ordenó que lo azotaran para sacarle, por decirlo de alguna manera, las razones reales de por qué lo estaban acusando. Pablo, antes de que eso pasara, reveló que era ciudadano romano, lo cual hizo que el comandante se preocupara, ya que era ilegal azotar a un ciudadano romano sin juicio. Entonces Pablo fue puesto en custodia, pero no lo torturaron, no lo tocaron. Ahora, buscando claridad sobre las acusaciones judías, el comandante convoca al Sanedrín. Pues bueno, para poder entender por qué los judíos acusan a este hombre, pues vamos a llamar a los líderes judíos. Y el Consejo Supremo Judío se presenta. Y aquí Pablo tendría la oportunidad de defenderse ante los líderes religiosos. Y aquí comienza nuestro texto. Pablo, al comenzar su defensa ante el Sanedrín, hace una declaración bien interesante y que debemos analizar con cuidado. Pablo dice: hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, al dirigirse a ellos como hermanos, Pablo reconoce
su autoridad y su identidad judía, no que sean creyentes, aunque la palabra griega aquí es adelfo, que es la misma que se usa cuando se habla de creyentes. El contexto nos deja claro que el apóstol Pablo se está refiriendo a identidad judía y no a la fe en Jesucristo. Ahora, pensemos un instante en esta expresión: yo con toda buena conciencia he vivido. Hermanos, a pesar de las múltiples acusaciones, de las persecuciones, Pablo puede declarar sin vacilación que su conciencia estaba limpia delante de Dios. Hermanos, vivir con una conciencia limpia delante de Dios es fundamental para cualquier creyente. Pero para poder entender, ok, tenemos que vivir con una conciencia limpia, pero ¿qué es la conciencia? Miren, yo no sé ustedes, pero hasta, hace varios años, empezando en la fe, yo era de los que confundía la conciencia con el Espíritu Santo. Yo pensaba que la conciencia era el Espíritu Santo. Obviamente uno va a las Escrituras y se da cuenta que eso no es cierto. La conciencia es ese sentido interno que nos guía a discernir entre el bien y el mal. Hace parte de la naturaleza del ser humano. Esa es la conciencia. La conciencia no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente, pero la conciencia hace parte del ser humano, de su naturaleza. Ese sentido interno que Dios ha puesto en el hombre y que lo mantiene con un discernimiento moral, poder entender entre el bien y el mal. Pero como todas las cosas en el hombre, está caída por el pecado. Está ahí la obra de Dios en su imagen, en que la conciencia acusa o valida a los hombres cuando hacen algo bueno o hacen algo malo. Pero como está caída en pecado, muchas veces los hombres llaman a lo malo malo, y la conciencia no los acusa. ¿Sí? Pero la conciencia es ese sentido interno que nos guía a discernir entre el bien y el mal. Ahora el asunto es que en el creyente, iluminado ya por el Espíritu Santo, nacido de nuevo, con una nueva naturaleza, el creyente tiene un discernimiento del pecado, tiene un discernimiento de la voluntad de Dios, y su conciencia está siendo también santificada, por lo cual él puede entender con una claridad que el hombre natural no puede acerca del pecado. Entonces la conciencia es ese sentido interno que nos guía a discernir entre el bien y el mal, y mantenerla limpia implica vivir una vida de integridad y rectitud. ¿Cómo tiene usted su conciencia limpia? Viviendo una vida de obediencia, una vida de integridad, una vida de rectitud. En 2 Corintios, capítulo 1, verso 12, por ejemplo, el apóstol Pablo dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Sí lo notan? 2 Corintios capítulo 1, verso 12. El testimonio de la conciencia, dice el apóstol Pablo, ¿sí?, les era favorable. ¿Por qué? Porque se habían conducido en el mundo de una manera íntegra. Porque no solo en el mundo, sino mucho más con vosotros, dice Pablo. O sea, en el mundo y con vosotros nos hemos conducido con sencillez, con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, y por eso el testimonio de nuestra conciencia. Hermanos, una conciencia limpia proporciona una paz interior y una seguridad que no depende de las circunstancias externas. Nos permite estar en paz con nosotros mismos y con Dios. ¿Por qué muchas veces estamos intranquilos, inquietos, no tenemos gozo, no tenemos paz, ni siquiera podemos testificar con autoridad? ¿Por qué? Porque no tenemos una conciencia limpia. Hermanos, y en nuestro día a día muchas veces lo sabemos. ¿Por qué usted no se atreve a exhortar a un hermano que usted sabe que está andando mal, que está pecando, porque su conciencia no lo deja?
¿Por qué no se atreve a predicar el evangelio? ¿Por qué no se atreve a llamar la atención acerca de la justicia, la verdad, la santidad? Porque su conciencia muchas veces no lo deja. Porque está inquieto en su corazón muchas veces. No he orado, no he leído la escritura, no estoy andando bien con Dios. Su conciencia lo taladra día a día. ¿Por qué? Porque no está andando en integridad. Cuando usted anda en integridad, va confiado, va tranquilo en su conciencia. Hay una exhortación en la primera carta del apóstol Pedro, en capítulo 3, verso 16, dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí nota esa unión entre buena conciencia y buena conducta? Entonces, ¿por qué muchas veces nuestra conciencia nos acusa? Ahora bien, quiero hacer una aclaración en este punto. Como ya hemos dicho, la conciencia está caída, aún en el creyente. No quiere decir que la conciencia en el creyente está glorificada. Se está santificando, pero no está en gloria, como todo el ser humano, no está en gloria aún el creyente. Por esa razón, la conciencia no debe ser nuestro canon. Eso es importante. Es un error garrafal que se comete mucho, sobre todo en aquellos que han malentendido el asunto de la libertad cristiana. No, es que yo me tomé mi canasta de cerveza, pero la conciencia no me acusa, entonces por ende, si la conciencia no me acusa, entonces no es pecado. Yo fui a esos sitios mundanos, a esas diversiones mundanas, pero como la conciencia no me acusó, entonces quiere decir que no es pecado. ¿Qué está haciendo usted allí? Lo que está haciendo es decir que su conciencia es el canon, cuando en realidad usted no debe conducirse por su conciencia, sino por la voluntad de Dios, por los mandamientos de Dios. Esa es su guía, segura, infalible. Es posible que usted esté quebrantando la ley de Dios, que usted esté pecando y su conciencia no le acuse. Eso es posible. Entonces la pregunta no es, ¿mi conciencia me acusa o no? Obviamente la conciencia es un buen indicador. Usted dice, oye, yo voy a hacer esto, pero no estoy tranquilo. Evidentemente usted debe escudriñar la Escritura. Pero hermanos, una vida vivida con una conciencia limpia es un testimonio poderoso para aquellos que nos observan. Incluso en medio de la persecución, una conciencia limpia puede avergonzar a nuestros acusadores y resaltar la autenticidad de la fe. Mire, Jonathan Edwards, el reformador, decía lo siguiente: la conciencia es un eco de la voz de Dios en el alma del hombre. ¿Se entiende? Es un eco de la voz de Dios en el alma del hombre, pero no es que sea como tal el canon. La declaración del apóstol Pablo entonces ante el Sanedrín no solo es un testimonio de su vida de fe, sino también un poderoso recordatorio para todos los creyentes de la importancia de vivir con una conciencia limpia ante Dios. Y esto es interesante porque usted sabe la vida, ya Pablo había contado su testimonio y cómo él había perseguido la iglesia. Bueno, si usted está en Cristo, usted nueva criatura es. Porque alguien puede venir y tú, ¿por qué me vas a hablar de eso? Si tú fuiste esto, tienes toda la razón, fui. Pero por la gracia de Dios y el evangelio de Cristo, ya no soy lo que era. Ya no soy lo que fui. Entonces, el apóstol Pablo tenía su conciencia limpia. ¿Por cómo había vivido toda su vida? No, por cómo había vivido ahora en Cristo. Por eso tenía su conciencia limpia. Y tener esa conciencia limpia era parte de lo que le permitía testificar con tanta valentía y denuedo. Él podía pararse aún delante del mismo emperador y testificar de Cristo porque su conciencia estaba tranquila. Si nota, hermano, la importancia de vivir en integridad, de tener una conciencia limpia, y de esa manera nosotros podremos ser más efectivos en testificar, hablar. Hermanos, cuando usted va y le habla a un familiar suyo peor que a un impío, peor que si usted fuera un impío, le habla a un familiar suyo, se pelea, lo insulta, pierde la paciencia como lo aprendíamos, la ira.
y después le va a predicar el evangelio de Cristo y del amor de Dios, usted no tiene conciencia limpia para eso. Por eso es que no puede, por eso es que no puede testificar. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo podemos testificar sin temor en cualquier contexto, por peligroso que sea? ¿Cómo podemos hablar con quien sea? Manteniendo una conciencia limpia. ¿Y cómo mantenemos una conciencia limpia? Andando en integridad, en obediencia, en santificación. No de manera perfecta, sabemos que eso no va a pasar de este lado de la eternidad, pero sí de una manera verdadera, sincera, visible y creciente. Hermanos, esta es una llamada a evaluar nuestras vidas, confesar nuestros pecados y caminar en integridad, sabiendo que esta pureza de conciencia es fundamental para nuestra paz interior, pero también para nuestro testimonio exterior y nuestra relación con el Señor. Cuando el salmista confiesa sus pecados en el Salmo 51, luego de confesar sus pecados, luego de eso es que dice, entonces enseñaré al pueblo tus caminos. Muchas veces no podemos tener un testimonio porque no tenemos paz interior, porque nuestra conciencia nos acusa. Ahora, en Hechos capítulo 23, en nuestro texto, en verso 2, leemos que el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a Pablo a que lo golpearan en la boca. Este acto fue una reacción inmediata a la declaración de que Pablo había vivido con una buena conciencia ante Dios hasta ese día. Bueno, la orden de Ananías de golpear a Pablo refleja una reacción violenta y autoritaria. Este golpe no fue solo un acto físico de violencia, sino también una forma de silenciar y desacreditar a Pablo. La ley judía prohibía el maltrato de un acusado sin juicio. Lo prohibía. Entonces la reacción de Ananías, por muy sumo sacerdote que fuera, fue un acto ilegal. Fue un acto ilegal. Y Pablo señala eso. En versículo 3 dice, Dios te herirá a ti, pared blanqueada, tú te sientas para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley, mandas a que me golpee. Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Qué hemos visto? ¿Cuál ha sido el patrón que hemos visto? El patrón mayoritario del pueblo judío hasta aquí. Ceguera espiritual, dureza, sobre todo de los líderes religiosos. Dureza y ceguera. El apóstol Pablo va a explicar esa dureza en su carta a los romanos. Pero eso es lo que vemos aquí en todo el libro de los Hechos. Ananías como sumo sacerdote debería haber sido un ejemplo de justicia, de piedad, pero su acción demuestra lo contrario. Ahora, esta reacción que recuerda el tratamiento que recibió el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo durante su juicio fue golpeado y maltratado injustamente. Hay un patrón de rechazo y persecución hacia aquellos que hablan la verdad de Dios. Y ese es el riesgo, hermanos, de hablar la verdad. ¿Qué es la verdad? Porque vivimos en la era donde la verdad no existe. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía y la verdad no existe y todo el mundo tiene su verdad. Hermanos, la verdad es objetiva, sí existe y es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho. Santifícalos en tu verdad, oró el Señor, porque tu palabra es verdad. Ahora, hablar esa verdad, declarar esa verdad, proclamar esa verdad, nos va a traer problemas. Al igual que el apóstol Pablo, los cristianos que hablan la verdad van a enfrentar oposición, van a enfrentar persecución. Y es vital que estemos preparados para este tipo de reacciones. Hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí? Que los opositores de la verdad, los opositores, los que se endurecen contra Cristo, si pueden recurrir aún a la violencia física, lo harán. Muchos no lo hacen. Usted ha visto, por ejemplo, cuando hay predicadores en la calle y pasa una marcha LGBT, alguna cosa, ¿ha visto las reacciones contra estos hombres?
Si pueden ir a la violencia física, lo van a hacer. Bueno, y si nadie se ha metido con usted, y usted es un creyente, nadie le ha dicho nada contrario, es porque tal vez ni saben que usted es creyente. Ni saben que usted es creyente. Usted trabaja en un lugar años y nadie sabe que usted es creyente. Porque si alguien sabe que usted es creyente, créame que en algún momento va a pelear. Y es porque queremos pelear, hermano, no, pero la doctrina divide. Usted se va a dar cuenta de eso. Y si no lo ha pasado, porque nadie sabe que usted es creyente. Ahora, también en el texto podemos ver que aquellos en posiciones de liderazgo religioso pueden actuar de manera injusta. Es decir, la posición no garantiza la piedad. Un líder religioso, un pastor, puede actuar de manera contraria a los principios que debería defender. Eso es posible. Esto nos llama a discernir, a mantenernos firmes en la verdad, pero debemos entender que esto puede pasar. Esto puede pasar. Ahora, Pablo seguramente estaba muy claro acerca de lo que dice, por ejemplo, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, sufrir por causa de la justicia es una bendición. A vosotros os he concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Es una gracia. Es tremendo eso, no, pero yo no quiero. Usted es creyente, le va a pasar. Le va a pasar. Y muchas veces en la misma familia, en los mismos círculos cercanos. Ahora, en segundo lugar, en nuestro texto vemos la sabiduría de Pablo en medio de la división. Versos 6 al 9, en Hechos 23, la sabiduría de Pablo en medio de la división. Pablo, al verse frente al Sanedrín, empleó una estrategia astuta. Una estrategia astuta, hermano. Él declara, hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseo, por la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Este acto no solo subrayó su herencia farisea, sino que centró el juicio en un tema que dividía profundamente a los fariseos y a los saduceos. ¿Cuál era ese tema? La resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, mientras que los saduceos no. Y ambos estaban en esa asamblea. Entonces, la sabia declaración de Pablo causa una disputa entre ambos grupos, desviando la atención y alineando a los fariseos con él en su defensa. Este es un acto de discernimiento estratégico que nos enseña la importancia de conocer bien el contexto en el que nos encontramos. Y es válido usarlo para defender nuestra fe con sabiduría. En Mateo, capítulo 10, verso 16, porque usted dirá, y esas astucias y esas cosas, ¿cómo es posible? Mateo 10, versículo 16, miren la exhortación del Señor a los suyos. Mateo 10, 16 dice, he aquí, el Señor Jesucristo, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacemos? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una exhortación del Señor. Hermanos, ¿quiere decir esto que tenemos que andar con manejos mentirosos, con estrategias pecaminosas? No. Pero lo que sí está diciendo este texto, y lo que vemos ejemplificado en el apóstol Pablo, es que al enfrentar situaciones difíciles, podemos pedir sabiduría a Dios, tal como lo dice, por ejemplo, en Santiago 1:5, y podemos también tener un discernimiento santificado para poder obrar de una forma inteligente y sabia. Eso es posible. Hermanos, podemos defender nuestra fe, promover la verdad y la justicia. Por ejemplo, hay un cristiano en una universidad secular que al enfrentar un debate sobre la moralidad bíblica
Puede empezar a usar su conocimiento de la historia, de la filosofía, para mostrar coherencia, la relevancia de los principios cristianos, desviando ataques personales y enfoca la discusión en la verdad de las Escrituras. Una persona puede, cuando usted va a ver, ya tiene toda la discusión en la persona de Cristo. Hermanos, es permitido ser estratégicos, valientes, confiando en que Dios nos guiará en cada circunstancia. El reformador George Whitefield, uno de los más grandes predicadores de la historia de la iglesia, se dio cuenta que en la boca de las minas salían miles de trabajadores, obviamente entraban en la mañana, salían en la tarde de su trabajo y evidentemente solo podían salir por ahí. ¿Qué hizo Whitefield? Se hizo un lugar alto, se paró ahí a evangelizar. ¿Quién que salía de ahí no lo escuchaba? Todos tenían que escucharlo, pues no había otro lado por donde salir. Él dijo, voy a ir a donde haya mucha gente que pueda escuchar el mensaje, y se fue a las minas. Se puso en la boca de la mina y todo el que iba saliendo le predicaba. Hermanos, como creyentes debemos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Todo eso está bien, debemos ser mansos, humildes. Si nos dan una bofetada, ponemos la otra mejilla, todo eso está bien, hermanos. Pero también, ¿qué dice la Escritura? Que debemos ser estratégicos en cuanto a lo que tiene que ver con testificar la palabra del Señor. Ahora, en los versos 10 al 11, vemos que Pablo se encontraba en esta situación. El conflicto se intensifica al punto, porque ahí se formó un conflicto, una pelea entre los saduceos y los fariseos, y los saduceos querían echarle mano, y tuvo que el tribuno, el comandante romano, ordenar a los soldados que lo bajaran y lo sacaran de allí. Podía ser destrozado por la multitud. Hermanos, pero aquí nos encontramos con un pasaje precioso. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre como nosotros, un hermano, muy bendecido, con muchos dones, con mucha gracia, pero era un mortal como nosotros. Hermanos, hay veces que tenemos ciertas cargas en la iglesia, por ejemplo, que sentimos que no podemos soportar. Problemas, situaciones que nos cargan el corazón. Ahora imagínense el apóstol Pablo, todo lo que había pasado y lo que estaba pasando. Amenazado, perseguido por su propia nación. Pero en ese momento difícil, duro, de tristeza, de dolor en su vida, el Señor Jesús se le aparece y le dice, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, esta aparición y las palabras del Señor proporcionaron a Pablo consuelo y confirmación divina de su misión. Miren, el propio acto de intervención de las autoridades romanas salvándole la vida ya fue una muestra de la protección providencial de Dios en medio de la adversidad. Aunque Pablo estaba siendo perseguido, aunque enfrentaba oposición, Dios utilizó las autoridades, aún las romanas, paganas, para protegerlo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito claro para su gloria. Bueno, miren todas las vicisitudes de la vida del apóstol Pablo. Pero finalmente, ¿cuál era el propósito detrás? Es necesario que testifiques de mí en Roma. En última instancia, todas estas providencias, todos estos problemas, toda esta persecución, todas estas situaciones, todo esto era decretado por Dios para su propia gloria, para el testimonio de su Hijo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que dejar de mirar hacia nuestro propio ombligo, hermanos. Porque muchas veces nosotros día a día pensamos que la vida, que el mundo, que todo se trata sobre nosotros. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no alcanza aquello? ¿Por qué tuve este problema? ¿Por qué? Hermanos, ¿de qué se trata nuestra vida? De la gloria y el propósito de Dios. Pero aún en medio de eso, en su amor, el Señor nos anima a seguir
a seguir. Porque es necesario que sigamos testificando, es necesario que sigamos glorificándole, es necesario que sigamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, el Señor les habló diciéndoles: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermanos, todo en nuestra vida es sobre Dios y su gloria, no sobre nosotros mismos. Es sobre Dios y su plan, es sobre Dios y su propósito. Nuestra pregunta no debería ser ¿por qué me está pasando esto? Nuestra pregunta debería ser ¿qué es lo que Dios quiere hacer y cómo yo hago parte de eso? ¿Qué debo hacer? Voy a la Escritura. ¿Qué me manda el Señor? Eso es lo que yo debería estar haciendo. Hermanos, la presencia y promesa del Señor Jesús fortalecieron a Pablo, asegurándole que su misión no había terminado y que debía continuar testificando en Roma. Hermano, piensen en esto. El apóstol Pablo, los hermanos le decían: si vas a Jerusalén, te van a entregar a los romanos. Todos le advirtieron de ese peligro. Y el apóstol Pablo dijo: no, yo tengo que ir, porque entiendo que es lo que el Señor me está llamando. Ahora imagínese aquí, ya el Señor Jesús diciéndole: es que es necesario que testifiques de mí en Roma. ¿Sí lo notan? O sea, había un propósito, hermanos. Muchas veces nosotros sentimos dolor, sufrimiento, situaciones. Pero hermanos, entiendan esto. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es un Padre bueno. No es el dolor por el dolor, el problema por el problema. Todo es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. La promesa de Dios de estar con nosotros y su soberanía sobre nuestras circunstancias deberían darnos la valentía para seguir adelante, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos y que Él cumplirá su propósito en nosotros. Ahora, al considerar la protección y el cuidado de Dios en nuestras vidas, y aquí hablo a los hermanos, es fundamental recordar que este cuidado no se debe a nuestros méritos, sino que es exclusivamente a la gracia que nos ha sido otorgada a través de la obra redentora de Cristo. En el Antiguo Testamento, donde Dios promete su presencia, su protección a su pueblo, hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús mismo asegura que nuestro Padre Celestial conoce y suple todas nuestras necesidades, vemos un hilo conductor. ¿Cuál es ese hilo? La gracia inmerecida de Dios. La gracia inmerecida de Dios. Hermanos, Cristo en su sacrificio en la cruz no solo aseguró nuestra salvación eterna, sino que también garantizó que como hijos de Dios seríamos continuamente sostenidos, continuamente protegidos por su amor. Hermanos, Pablo experimentó la intervención divina en medio de la persecución. Nosotros podemos confiar en que Dios, en su soberanía, utilizará cada circunstancia para nuestro bien y para su gloria, principalmente. Hermanos, la gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de la perfección de Cristo. La gracia de Dios no depende de nuestra perfección. Si así fuera, Pablo se hubiera ido al infierno cuando estaba persiguiendo al Señor. ¿Qué estaba haciendo? Es que es tremendo, hermanos. Piensen en la gracia del Señor. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando el Señor lo encontró? ¿Qué estaba haciendo? Buscando al Señor, tratando de portarse bien. ¿Qué estaba haciendo? Persiguiendo a la iglesia. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres disfrutar de los beneficios, del perdón de tus pecados, debes creer en el Señor Jesucristo. Porque por tus méritos no vas a lograr nada. Debes creer en el Señor Jesucristo, en su justicia perfecta, en su muerte en la cruz, en su resurrección de los muertos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Unas aplicaciones para terminar. La primera y más importante, y ya lo hemos dicho, hermanos, debemos esforzarnos en vivir con una conciencia limpia. Debemos esforzarnos, nótese esa palabra, esforzarnos en vivir con una conciencia limpia. ¿Y cómo lo hacemos? Esforzándonos por vivir de manera íntegra, siendo transparentes, honestos en nuestras acciones, caminando en los mandamientos del Señor.
y así podremos tener una conciencia limpia. Ahora, hay una segunda aplicación que también podemos extraer del texto cuando Ananías manda a golpear a Pablo, hermanos. Y es que note algo. El apóstol Pablo mostró respeto, incluso cuando la autoridad no estaba obrando en justicia. Injurias al sumo sacerdote, hermano, no sabía. Porque escrito está. ¿Estamos queriendo decir con esto que los pastores o líderes son infalibles o no se les puede exhortar o no se les puede disciplinar? No, pero sí estamos diciendo que ellos tienen una honra que les ha sido dada por Dios porque están en una posición de autoridad y gobierno y debemos ser cuidadosos con eso. Es decir, que siempre que se vaya a proceder, se debe proceder bíblicamente y no con vías de hecho. Bíblicamente. Hay un pastor que está equivocado, se está desviando, está obrando mal. ¿Okay? Dice la Escritura que el testimonio contra un pastor debe ser con testigos y proceder bíblicamente. También vemos, hermanos, que el apóstol Pablo reconoce su error. Él dice, no sabía, no debía haber hecho esto y debemos estar también dispuestos a hacerlo, demostrando humildad y compromiso con la verdad. Usar la sabiduría en defensa de la fe. Bueno, esto ha sido un patrón, lo hemos visto. Hoy en día pensamos que todas las cosas están mal. Pablo vio que había un sitio que se llamaba el Areópago y que allí lo podían escuchar y allí iba. Vio que en medio de una situación, sacando su nacionalidad, podía evitarse un suplicio y lo hizo. Vio que podía poner en disensión a unos hombres que estaban atacando la fe y lo hizo. Entonces, vemos que en situaciones difíciles podemos defender nuestra fe de manera efectiva y respetuosa, aplicando discernimiento bíblico. Vamos a confiar en la protección y provisión de Dios en las circunstancias, sabiendo que Él está en control. Nótese cómo el Señor le da consuelo a Pablo. Adelante, continúa, yo estoy contigo, es necesario que sigas. Y debemos confiar, hermanos, en el que el propósito de Dios se está cumpliendo. Seguir adelante, hermanos, con la misión que tenemos. Y usted dirá, pero ¿cuál misión? Hermanos, si usted es un creyente y es un miembro de la iglesia, ya usted tiene varias cosas que hacer. Varias cosas, y tiene que hacerlas con diligencia. Tiene que hacerlas con diligencia. Ser fiel en el caminar con Cristo, confiando en su gracia, confiando en la obra redentora que ha hecho por nosotros. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Que el Señor nos ayude a poder aceptar la exhortación de su palabra y a ponerla por obra.